Buenos días a todos. Antes de nada, pues gracias a todos los medios de comunicación que están aquí en este salón, también a los que nos siguen por las redes sociales y, como no, a nuestros invitados en el día de hoy, que es la Cámara de Comercio, en la figura de su presidente, Santiago Cesé, y su directora, Lola Pérez, ¿no? Hoy estamos en esta rueda de prensa para la presentación del Boletín de Insular de Coyuntura Económica de Tenerife del tercer trimestre del año 2023. Le dejo a continuación la palabra a Lola Pérez para que haga la explicación al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, y también hacer extensivas el agradecimiento al Cabildo de Tenerife por contribuir a que sigamos publicando este análisis de coyuntura trimestral, que bueno, entendemos que es un buen análisis que nos permite ir tomándole el pulso a la situación económica de la isla, no solo para saber cómo vamos, sino también para tomar decisiones, ¿no? Me tengo que poner las gafas. Digo, creo que sin gafas no puedo. Bueno, a modo de resumen o de grandes claves, un poco el balance que hacemos del análisis de los datos, tanto de demanda como de oferta, es que la economía de Tenerife continuó creciendo en el tercer trimestre del año. Es verdad que estabilizó su ritmo de crecimiento con respecto del segundo, pero eso no le ha impedido seguir creciendo por encima de de las cifras de hace un año, y eso se ha trasladado al conjunto de los indicadores, como les decía, y sobre todo lo que también está mostrando es una buena confianza empresarial en base a estos resultados y también una importante fortaleza del empleo. En este sentido, bueno, pues hay datos que los iremos exponiendo más adelante, pero sobre todo el principal sector económico, y como no podía ser de otra manera, que sigue tirando del conjunto de la economía, es el sector servicios, sobre todo por esos magníficos resultados que está teniendo la actividad turística en la isla de Tenerife. Si analizamos algunos datos de demanda, como pueden ser los relativos al sector comercial, vemos cómo pues el consumo parece que se empieza a ralentizar, pero sin embargo sigue estando muy por encima de las cifras de hace un año, a pesar de incluso de esa inflación que tenemos persistente desde hace ya más de un año, y también por esa subida de tipos de interés que ha conllevado la inflación. Como les digo, a pesar de ello, tanto el gasto de los residentes como el gasto de los turistas ha permitido que las cifras de empleo registrado en el sector comercial sigan siendo favorables. Al final del trimestre estaríamos hablando en torno a los 70.000 empleos registrados, con una tasa de crecimiento incluso por encima del 2%. Es verdad que notamos, y no solamente en el caso de Tenerife, sino en el conjunto de Canarias, que el sector comercial ha recuperado algo de empresas, pero sin embargo no consigue superar las cifras del número de empresas que tenía antes de la pandemia. Y por lo tanto, ahí creemos que hay que incidir, ¿no?, e intentar recuperar el tejido productivo, y sobre todo en sectores tan importantes como el comercial, por su peso específico en la actividad y en el empleo de la isla. También otros indicadores de... A ver, me coge, no sé si que la estoy dando yo. Sí, pero... no sé. Aquí, ¿no? A ver, que igual yo... Puede ser la pila o... Si no, voy hablando yo, que creo que me lo sé. Vale, otros indicadores de demanda que también muestran pues que los buenos datos de consumo son las matriculaciones de turismo, que han crecido en el último año de manera importante, porque tampoco me sé exactamente los datos. Y, por ejemplo, durante el tercer trimestre del año se matricularon en la isla de Tenerife 5.800 vehículos, lo que supone un 8,7% por encima de las cifras de hace un año. Además, si tenemos en cuenta el periodo de enero a septiembre, el crecimiento es superior al 22%. Por lo tanto, datos muy positivos para las ventas de turismos, que, como les digo, es un indicador de consumo importante. Atendiendo ya algunos datos referidos a la
la inversión, vemos cómo sigue creciendo el número de empresas. Es verdad que se va ralentizando ese ritmo de crecimiento. En el último trimestre, en tasa interanual, el número de empresas inscritas a la Seguridad Social en la isla de Tenerife lo hacía una tasa del 1,5%, y en estos momentos estaríamos hablando de 27.500 empresas inscritas a la Seguridad Social, una cifra que aún está por debajo de los niveles prepandemias, muy poquito, donde en diciembre, por ejemplo, del año 2019 se situaban en las 27.832 empresas. También como dato de inversión, comentar la confianza. La confianza empresarial es un indicador cualitativo, pero realmente es un indicador que nos mide muy bien, es un termómetro que mide muy bien el estado de ánimo de los empresarios. Y en este caso, el estado de ánimo de los empresarios de la isla de Tenerife es un estado que tiende hacia la estabilidad en cuanto a los resultados y además la prudencia del devenir económico en los próximos meses, donde se espera que se pueda producir una mayor contención del consumo por los factores que ya comenté anteriormente. Pues a pesar de ello sigue aflorando datos positivos. Hay más empresarios optimistas que pesimistas en la isla de Tenerife. Concretamente, en el tercer trimestre, un 26,9% de los empresarios puso de manifiesto haber mejorado sus resultados empresariales, frente a un 17% que puso de manifiesto un empeoramiento de la actividad. Como les digo, lo más importante es la estabilidad, con un 56%. Pero de cara a las previsiones del cuarto trimestre, sigue habiendo un mayor optimismo. En estos momentos estaríamos hablando de que casi un 25%, una cuarta parte del tejido productivo, independientemente del sector de actividad y del tamaño de la empresa, pone de manifiesto que va a seguir mejorando sus resultados empresariales en estos 3 últimos meses del año, frente a un 15% que dice que los podría empeorar. ¿Eso en qué se ha traducido? En que el indicador de confianza empresarial de la isla de Tenerife haya ascendido a un 0,4%. Un 0,4% frente a un retroceso a nivel regional del 0,4%. ¿Qué nos está diciendo ahora? No sé, exacto, perfecto. ¿Qué nos está diciendo también estos datos, tanto cuantitativos como cualitativos? Que Tenerife está creciendo por encima de la media de Canarias. En estos momentos Canarias está creciendo, pero Tenerife es una de las islas que está liderando ese crecimiento a nivel regional. Otros datos a nivel de oferta, analizando un poquito, lo siento, nada. Datos de oferta, en cuanto a los sectores productivos, se produce, que va como con retardo, se lo piensa. Vale, entonces, los sectores económicos en general van bien, sobre todo, como les comentaba, el sector servicios. Quizás los sectores económicos que han experimentado una caída, un poquito de actividad durante el tercer trimestre, ha sido el sector primario, con un descenso tanto en el empleo registrado como en el número de empresas, y también el sector de la construcción, que ha ralentizado su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre del año, a pesar de lo cual sigue teniendo datos por encima de los de hace un año. Un sector que se está comportando favorablemente es el sector industrial, y es un sector que ha seguido creciendo en su número de empresas. Concretamente, aumentaron un 1,1% en el trimestre, con 15 empresas más, y también con respecto a las cifras de hace un año. Sigue creciendo en volumen de empleo, y por lo tanto es un sector que está mostrando un tono positivo tanto en el trimestre como en el conjunto del año. Otros datos que también nos muestran esa dinámica y esa actividad económica son algunos, como por ejemplo la producción bruta de energía eléctrica o la energía eléctrica disponible, lo que a su vez genera una mayor presión también sobre este insumo. Como les comentaba, el sector... Ay Dios, ahora ya va demasiado rápido.
el sector de la construcción ha notado una cierta ralentización en el tercer trimestre del año. Vamos a ver si es un tema coyuntural o se mantiene, pero como ven, venimos desde el año 2021, principios del 2021, con registros de actividad y de crecimiento en todos los sectores de manera significativa, con tendencias a la ralentización en ese ritmo de crecimiento, pero seguimos avanzando. El sector servicios, como le digo, es el más importante. Por ejemplo, en términos de empleo registrado, la isla por primera vez en términos de empleo registrado supera los 400.000 empleos registrados y de estos empleos 350.000 pertenecen al sector servicios. Vemos cómo crece el número de empresas por encima de las de hace un año y también crece su empleo y desciende el paro. Sin embargo, como les decía, el agregado de las empresas de servicio aún se sitúa por debajo de los niveles del año prepandemia, el año 2019. ¿Y dónde está detrás una de las principales claves? Aparte del empleo, que por supuesto que vaya bien, permite que estimular el consumo, que la gente tenga un trabajo y por lo tanto tenga esa capacidad de seguir consumiendo y de tirar de la demanda, pero otro factor fundamental es el turismo. La isla está registrando cifras históricas de turistas. En el caso del turismo extranjero, es verdad que estamos superando ya 1.275.000 turistas en el caso del turismo extranjero en este trimestre, una cifra que no se veía en la isla desde el año 2017, donde se registró un récord histórico de entrada de turismo extranjero, pero también el turismo nacional. En el último trimestre el turismo nacional ha crecido, o sea, ha tenido la misma entrada de turistas que las que se registraron en el año 2010. Y frente a una caída del turismo nacional a nivel regional, que se está resintiendo, en el caso de Tenerife no ha sido así. Ha superado las cifras de hace un año y sigue creciendo. Esto se ha traducido en buenos datos de alojamiento en los hoteles, en buenos índices de ocupación. En el tercer trimestre el promedio de ocupación estaba en torno al 85% y también en los apartamentos. No ha sido solo en el sector de hoteles, sino en el sector de los apartamentos. Durante los 9 primeros meses del año entraron en la isla 4.761.000 turistas nacionales y extranjeros. Esto supone un crecimiento por encima de los 2 dígitos con respecto al mismo periodo del año pasado, creciendo en torno al 12% de entrada de turistas con respecto a los mismos meses del 2022. Eso en un sector, agregando, por ejemplo, en datos de empleo de la hostelería, donde hablaríamos del alojamiento y también de la restauración, pues hace que siga tirando de manera importante en el empleo de este sector muy significativo para el empleo de la isla y también viendo reducir sus cifras de parado. Al final todo eso se traduce en un mercado de trabajo, como les comentaba al principio, de enorme fortaleza, ¿vale? El empleo registrado, como les decía, supera por primera vez los 400.000 empleos. En Tenerife nunca se habían superado ese nivel y también se está produciendo un descenso significativo del paro registrado. Es verdad que se van desacelerando los ritmos de crecimiento del empleo y la caída del paro, pero siguen con datos positivos. La afiliación también crece de manera importante. En el tercer trimestre cerramos con 399.000 afiliados, 15.000 más que hace un año y 32.000 por encima de los afiliados que habían antes de la pandemia. Y si nos vamos ya a datos de la encuesta de población activa, es verdad que durante este trimestre la EPA registró una pequeña caída del número de ocupados en Tenerife, pero eso no le impidió que siguiera creciendo en términos interanuales de manera importante. En el tercer trimestre el número de ocupados, según EPA, en Tenerife era de 422.900, es que no veo muy bien, ocupados, pero casi 423.000 ocupados. Fíjense que en toda la serie histórica no hay una cifra de igual cantidad, incluso teniendo en cuenta la época previa a la crisis financiera del año 2007-2008. Y la tendencia de crecimiento ha sido ascendente desde la pandemia. Vemos que en los últimos 3 años no ha parado de crecer. En términos de parados sucede lo mismo, el paro sigue reduciéndose de manera significativa, se sitúa por segundo trimestre consecutivo por debajo de los 80.000 parados y un nivel que no se veía en la isla desde el año 2008.
al igual que la tasa de paro, que aunque sigue siendo elevada, supera el 15%, pero es un registro que no tenía la isla de Tenerife también desde el año 2008. Por lo tanto, buenas cifras de actividad, buenas cifras de empleo y, bueno, es el resultado hasta el mes de septiembre, más las previsiones que, como le digo, para el cierre del año son positivas, hacen prever un ejercicio 2023 muy positivo para la isla de Tenerife. Pues muchas gracias, Lola. La verdad que has desgranado en detalle lo que es la realidad económica y social de nuestra isla, de Tenerife. Antes de seguir, quisiera también saludar a nuestro vicepresidente del Cabildo y consejero del área de Turismo y Acción Exterior, López Afonso, que está aquí presente en la sala, que bueno, por problemas de afonía, vamos a llamarlo así, pues no puede acompañarnos, pero por supuesto cualquier pregunta que tengan los medios de comunicación, pues él intentará contestarlo lo más breve posible o conciso posible, ¿no? Yo, antes de pasar a la intervención del presidente de Santiago CCE, yo creo que estos datos que repito, has desgranado y muy en detalle y la verdad que muy resumido, porque hay, digamos, para escribir, como se dice coloquialmente, una enciclopedia de lo que es la realidad económica de Tenerife. A mí me ha llamado la atención una serie de parámetros, ¿no? Ese dato que has introducido, ¿no? Que por primera vez en la isla de Tenerife hay más de 400.000 personas trabajando, ¿no? Según los datos que la propia Lola nos ha comentado, en Tenerife ahora mismo tenemos una población activa de 501.570 personas. Y repito, de esas 501.570, 422.000, casi 423.000 personas trabajan. Y son 78.580 personas las que en este momento están, digamos, en paro, que es el 15% de la tasa de paro que tenemos en la isla de Tenerife, ¿no? Por primera vez, repito, más de 400.000 personas trabajando en esta isla y también, según la serie histórica que comentaba Lola, lo que es la tasa de paro también está en los niveles más bajos de la misma, ¿no? Y por eso yo creo que también una de las conclusiones que sacamos de este informe es normal que la confianza empresarial en Tenerife sea superior a la media regional. Aquí se está generando economía, aquí por ende se está generando empleo. Y esto que le quiero también decir que nos genera bastante satisfacción a los que nos sentamos en esta mesa, desde tanto de la iniciativa privada a través de la Cámara de Comercio y, como no, desde las administraciones públicas, en este caso desde el Cabildo Insular de Tenerife y, sobre todo, en especial, a los que estamos hoy en este salón de plenos, que representamos a los sectores productivos del Cabildo Insular de Tenerife, tanto el área de turismo como el área que ostento dirigir, que es la de industria, comercio, sector primario y bienestar animal. Y centrándonos un poco lo que es también los datos del área que en este caso tengo ahora mismo que asumir. En el área de comercio, destacar que son más de 70.000 personas las que en este momento trabajan en la isla de Tenerife en el sector comercial, siendo más de 100.000 las empresas comerciales o pequeños comercios, perdón, que hay actualmente en la isla de Tenerife. Y aquí es un ejemplo también de que es importante la colaboración público-privada entre lo que es el ámbito comercial, en este caso el Cabildo Insular de Tenerife. Y precisamente ayer tuvimos la presentación en el auditorio de Tenerife de la nueva marca de comercio de Tenerife y con su eslogan "Ahora me ves", buscando esa sinergia y esa colaboración público-privada que es vital para que en este caso nuestro sector comercial pues siga avanzando y sigan desarrollándose económicamente. Con respecto al sector primario, es verdad también lo que estaba comentando Lola, las cifras que tenemos, que se están estabilizando, una ligera caída con respecto al año 22, tanto en empleo como es el número de empresas en el sector primario. Y por eso también ahí es muy importante esa colaboración público-privada. Y prueba de ello es que en los presupuestos del Cabildo que hemos aprobado recientemente hemos incrementado la partida del sector primario en más de 3 millones de euros, siendo una cifra global, grosso modo, de 34 millones de euros destinadas a políticas directas en el sector primario en la isla de Tenerife. Por eso ahí vemos ese ejemplo de que es necesario cuando un sector pues le cuesta, por los motivos que sea, que no es digamos, un problema que es a nivel local de Tenerife, sino es un problema que hay tanto a nivel autonómico como incluso nacional y europeo, que en este caso el Cabildo Insular de Tenerife, que es lo que nos compete, pues digamos impulse y eche una mano, como se dice coloquialmente, al sector, en este caso el sector primario. Y en lo que respecta a la industria, en el informe se destaca que es uno de los sectores que mejor se ha comportado en el último trimestre como en lo que llevamos de año. A mí me llama mucho la atención el incremento de las matriculaciones en vehículos industriales.
¿sí?, que es un 30% más que el año pasado, cuando en el resto de lo que es la media del archipiélago está sobre el 20%. El movimiento de mercancías en nuestros puertos se ha incrementado en este año un 11% más en Tenerife de mercancías prácticamente industriales, cuando el 3% es lo que ha crecido de media en toda Canarias. Estamos hablando de 1.321 empresas industriales en la isla de Tenerife que generan más de 17.000 puestos de trabajo directos en nuestra isla y casi 50.000 puestos de trabajo de forma indirecta. Ya anunciamos en el anterior rueda de prensa, desde presentando el boletín, en ese caso el segundo trimestre, que por primera vez en la historia de este Cabildo se había creado el área de industria como un ejemplo del compromiso de este equipo de gobierno por un sector tan importante para la isla de Tenerife como el sector industrial. Pero en esta rueda de prensa lo que sí les podemos anunciar también es que, aparte de la creación de ese área, también ya tenemos partidas presupuestarias propias del área de industria en estos presupuestos, como dije anteriormente, que aprobamos recientemente. Son más de 6 millones de euros los que se destinan a políticas industriales directas dentro de lo que es la isla de Tenerife. Y otro, factor muy importante, porque está muy bien que se incrementen esas partidas, está muy bien que haya ese compromiso, pero también, como ustedes muy bien saben, los que son los plazos de las administraciones públicas, tenemos que tener tiempo para ejecutar esas partidas presupuestarias. Y por eso también el compromiso, y así plasmado en los recientes presupuestos, de haberlos aprobado los mismos, en tiempo mucho antes de lo que se suele aprobar. Me explico, normalmente los presupuestos del Cabildo se suelen aprobar en el mes de diciembre, los hemos aprobado en el mes de noviembre y podemos tener unos presupuestos ya listos para ejecutar justo a partir del 1 de enero del año 2024. Entonces, yo creo que también ese es un factor importante de un equipo de gobierno recién llegado a esta corporación, que en un tiempo récord pues nos pusimos manos a la obra desde el primer minuto para tener ese instrumento tan importante como son los presupuestos para poder ejecutar todas las políticas, en este caso las que tienen que ver, las que estamos hablando de lo que es el sector productivo. Y con respecto al turismo, pues la verdad que son datos de récord. Tenerife está teniendo cifras récord de llegadas de visitantes. Me llama también muy importante la atención no solamente la cifra de llegadas, que es muy superior al año 22, sino también lo que tú has comentado, lo que es la estancia media de los turistas, que es mayor que en ejercicios anteriores. Es decir, que el turista, aunque vengan más, también se quedan más. Entonces, eso genera un factor positivo también de consumo en lo que es en la isla de Tenerife y lo que es también los índices de ocupación de nuestros complejos hoteleros en el segundo trimestre, de lo que da de julio a septiembre, un 85% de ocupación en toda la isla de Tenerife, y Santiago, que conoce muy bien el sector, yo creo que tenemos que estar satisfechos y contentos de que son cifras muy importantes para Tenerife y es un ejemplo más de que Tenerife está liderando la principal actividad económica que tenemos en Canarias, que es el turismo, ¿no? Y bueno, grosso modo, esas son las conclusiones que yo quería sacar de este informe, y antes de, dar un poco una visión más genérica de lo que es este boletín, yo quisiera paso al Santiago CC, que es el presidente de la Cámara de Comercio, que seguramente tendrá muchas cosas más que añadir a lo que es la coyuntura económica insular actual de la isla de Tenerife. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por poder efectivamente estar aquí. La verdad es que me hubiera encantado, pero ya me avisaste anoche de que efectivamente la fonía no iba a mejorar precisamente, y menos después del discurso también y de tus palabras concretamente ayer. Muchas gracias también, Manuel, por invitarnos. Y bueno, Lola ya te dio las gracias también, con lo cual estamos encantados efectivamente pues estar en el Cabildo, como puede ser de otra manera. La verdad es que me han dejado pocos datos, porque es que ha sido una catarata de datos. A mí siempre realmente pues me gusta también aportar concretamente pues datos que por mi profesión también como economista pues me gusta también valorarlos y comentarlos. Pero en cualquier caso sí que realmente quiero mostrar también, por un lado, en poner en valor las cosas que desde la Cámara de Comercio vemos que se están haciendo bien desde un punto de vista económico, pero también las inquietudes
qué tenemos al respecto, ¿no? Ya que realmente pues, nos estamos moviendo. Por un lado, lo que estamos exponiendo aquí pues, es el tercer trimestre del 2023, pero también pues, unas expectativas como realmente lo que va a ocurrir o que lo que pensamos que puede ocurrir también en el 24, que me parece que también es importante. Está claro de que el tercer trimestre del 2023 ha sido un trimestre en el cual se han estabilizado efectivamente las cifras con respecto al trimestre del 2023 también, pero del segundo trimestre. Pero si nosotros realmente comparamos lo que es el tercer trimestre del 2023 con respecto al del 2022, vemos que los indicadores van produciendo, digamos, una cierta desaceleración. Y en ese sentido, pues esa ralentización tenemos que tener en cuenta que, por un lado, comparando, digamos, el año 2022 con respecto al año 2023, a pesar de que se produce esa ralentización, los registros que tenemos son registros positivos y son registros buenos. Es decir, a pesar de que la actividad va bajando, pero cuando la comparamos con respecto al año anterior, va siendo todavía mejor. Y además hay una cosa muy importante, y es que la intensidad con la que baja concretamente Tenerife es una intensidad, digamos, menor que con respecto al crecimiento de la media regional. Por lo tanto, hay que ir poniendo en valor, porque nos tenemos que ir comparando también con el resto de las islas y ver en qué posición realmente está Tenerife. A mí me parece que esa comparativa es verdaderamente importante. Hemos dado cifras concretamente del turismo, porque en definitiva los crecimientos que vamos teniendo, sin ningún género de duda, es el sector turístico el que verdaderamente hace de locomotora y de arrastre, ¿no? Pero hay un dato que a mí me parece que es absolutamente determinante, ¿no? Y es que en el verano el 39% del turismo que ha llegado a Canarias ha llegado a Tenerife. Esto es un dato, hablo concretamente del turismo extranjero, pero esto es un dato muy relevante y que creo que hay que poner efectivamente en valor, ¿no? Y hasta el 45% concretamente en el turismo nacional. De tal manera de que podemos decir y estar, yo creo que muy orgullosos, que es la isla que más turismo recibe de Canarias, tanto en la tipología internacional como en la tipología nacional. Hemos obtenido en los meses de julio a septiembre, han sido una entrada de turistas extranjeros de 1.265.165 turistas. Y esto ha significado de que tenemos concretamente un 6,3% más de lo que verdaderamente teníamos en el mismo periodo del año pasado. Y concretamente en el crecimiento medio de Canarias, para que nos hagamos una idea, es un 4,3%, de tal manera de que estamos por encima 2 puntos con respecto a la media de Canarias. Son cifras que yo quiero que verdaderamente las reflexionemos, ¿no? Porque yo siempre planteo de que Tenerife es la isla más grande en territorio, pero que es la isla también que más habitantes tiene y es la isla que también que más turismo recibe. Y en ese sentido, pues yo creo que debemos efectivamente reflexionar y pensar muchas veces en diferentes ámbitos, en diferentes foros donde hablamos para darle la importancia que realmente tiene Tenerife. También quiero decir de que concretamente en el turismo nacional el incremento ha sido de un 2,2% con respecto al año anterior. Por lo tanto, el comportamiento del turismo lo que ha permitido es dinamizar otros sectores, como ha sido el sector del transporte, también lo ha dicho Manuel muy bien, concretamente en el turismo y en la industria,
y hemos tenido unos datos de ocupación y de tasa de empleo que nos llevan prácticamente al 2008, donde realmente hemos obtenido pues unas cifras récord de desempleo y de ocupaciones, ¿no? No solamente son los datos que podemos ver concretamente con el turismo, nosotros le damos muchísima importancia al indicador de confianza empresarial, donde los empresarios de Tenerife lo que realmente nos han dicho, tanto en el crecimiento que hemos tenido como también en las expectativas, que también las diremos luego, es que Tenerife crece un 0,4%. Sin embargo, el resto de los empresarios de Canarias tiene un retroceso de un 0,4%. Atendiendo a estos resultados, lo que realmente vemos es que hay por parte de los empresarios, digamos, una tendencia a ser optimistas en el cierre, concretamente en el periodo del verano, pero también en el cierre del propio cuarto trimestre en las expectativas que se van a tener. De tal manera de que sí vamos notando de que según realmente va avanzando el año, pues se van detectando una cierta desaceleración que en definitiva en el 2024, y ahora me referiré a ello, es donde ya se empieza a ver efectivamente un cambio. Pero hay que afirmar con rotundidad y confirmar que el año 2023, por lo que sabemos hasta el tercer trimestre, más las expectativas que tenemos concretamente del 24, va a ser un cierre de año francamente bueno. Y yo creo que esto es otra cuestión que debemos efectivamente de poner en valor. En el 24 las cosas cambian. Vamos viendo de que efectivamente hay una desaceleración que se lo van dando los indicadores. Hay muchos factores que efectivamente no vamos a tener las mismas circunstancias que en el 2023. Hay una cuestión concretamente que es el poder adquisitivo tanto de las familias como de las empresas, los cuales van a irse perdiendo y eso va a influir. Tenemos que tener en cuenta que hay otros factores múltiples, como son los conflictos geopolíticos, los cuales nosotros ahí no podemos tener incidencia ninguna en ellos, sino que realmente nos vienen dados. Hay también una cuestión de inseguridad jurídica, que sí es verdad que tenemos que seguir trabajando en ella, y una inestabilidad política, la cual también no ayuda concretamente para generar confianza empresarial. Hay otros condicionantes socioeconómicos. Yo siempre digo de que hay concretamente decisiones las cuales nosotros sí que tenemos capacidad de poder influir y hay otras que efectivamente no podemos influir en ellas. Pero en las que podemos influir tenemos que, como decía el consejero, hay que afrontarlas y yo creo que la mejor manera de afrontarlas es con una colaboración público-privada. Los datos que vamos dando son datos que en definitiva nos ayudan a que realmente veamos cuáles son las fortalezas que podemos tener, pero también las debilidades que tiene la economía de Tenerife. Y esto, pues, realmente lo que nos conlleva es para hacer un planteamiento de ver qué decisiones políticas, económicas y presupuestarias podemos efectivamente abordar para mejorar la situación. Desde la Cámara de Comercio lo tenemos muy claro. La situación que realmente nos vamos a encontrar en el 2024, con que siempre he pensado que es con carácter general, pero especialmente en el 2024, son los cabildos quienes los tienen que verdaderamente liderar. Y especialmente en Tenerife, pues el cabildo, como es lógico, el cabildo de Tenerife. Y esto lo que nos tiene que hacer es evolucionar para que poder conseguir una economía que sea más competitiva y que sea más productiva y que permita, pues en definitiva, la calidad de vida de la población que pueda mejorar y que también las empresas tengan, digamos, el mejor marco posible para poderse desarrollar.
No quiero extenderme muchísimo más, pero bueno, sí decir de que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el Cabildo. Hay áreas que nos parecen que son absolutamente fundamentales y en esas áreas pues queremos que realmente hay que seguir favoreciendo el emprendimiento, la formación, el empleo, la internacionalización, la atracción de inversiones, en definitiva también la diversificación de la economía. Nos parece que es fundamental el que podamos realmente continuar en esa línea. Por otro lado, también decir de que aquí hay un crecimiento económico, pero que al mismo tiempo también hay un crecimiento de la población. Eso está produciendo una presión concretamente en la economía de Tenerife, que estoy seguro que el Cabildo la está efectivamente estudiando, pero hay cuestiones como son concretamente las hídricas y como son también las energéticas que nos preocupan muchísimo a los empresarios y que debemos de tomar medidas para que en estos ámbitos problemas como son los de movilidad, en ceros energéticos, escasez de agua o falta de vivienda se puedan efectivamente solucionar. Tenemos tan manido, pero las infraestructuras nos siguen preocupando, las infraestructuras no se terminan de resolver, esto está frenando la competitividad y la productividad, en definitiva, de las empresas. Hay infraestructuras como Fonsalía, o como el aeropuerto del sur, o como puede ser el puerto de Granadilla, los cuales no terminan efectivamente de salir. Hay, por otro lado, cuestiones que no ayudan y que son cuestiones que producen deseconomía, en el sentido de que hay muchas cargas administrativas que hay que solventar. Y en definitiva, también en la dimensión de las empresas, pues están teniendo dificultades porque cada vez tenemos menos empresas y además en una dimensión más pequeña. Y por último, recordar de que hay fondos que los cuales no se están ejecutando, y antes se refería concretamente Manuel en ello, que nos parecen importantísimos para un periodo como el que realmente un año que vamos a tener el 2024, para que fondos como los del Next Generation se puedan convertir en una oportunidad. Y en ese sentido, pues bueno, creo que son muchos palos los que realmente hemos tocado, pero me parecen importantes para poder hacer una reflexión sobre ellos. Muchas gracias. Gracias, Santiago, y unirme, como no, a prácticamente tu reflexión sobre la situación económica y social de la isla de Tenerife. Es verdad lo que dices, en el sentido de que por mucho que las administraciones públicas y la iniciativa privada pongan los máximos recursos posibles para el desarrollo social y económico de esta isla, pues es verdad y es evidente que Tenerife tiene un déficit en infraestructuras viarias, marítimas y aéreas e hídricas, ¿no? Y industriales también, energéticas, lo básico, ¿no? Agua, luz y movernos, ¿no? Entonces, si no tenemos eso desarrollado, pues por mucho que tengamos ese impulso, pues costará aún más pues ese desarrollo que todos anhelamos, ¿no? Yo, para finalizar, y ya para dejar un paso si alguien quiere alguna cuestión al respecto, yo me quedo con los datos que tú también has comentado, de que la previsión de cierre del año 2023 hace que Tenerife cierre económicamente con buenos datos económicos y de empleo. Hay una coyuntura que costará sostener durante el año 2024, por lo que se ha dicho anteriormente, y sobre todo por la pérdida de poder adquisitivo de los que vivimos aquí y de nuestros turistas, y por eso ahí, en este caso, las administraciones públicas tienen que dar ese soporte a la iniciativa privada para, sostener la misma, ¿no? Yo creo que la utilización y la aprobación de los presupuestos del Cabildo, somos el primer Cabildo que aprueba los presupuestos para el año 2024, es un ejemplo claro que queremos seguir con esa, iniciativa, buscando una igualdad de oportunidades entre todos los que viven aquí y también, como tú has comentado, para que Tenerife recupere el liderazgo a nivel autonómico como principal isla de este archipiélago, ¿no? Yo finalizo ya también porque ese es el objetivo que nosotros como Administración Pública buscamos, porque queremos seguir teniendo esos datos que dijo Lola antes, que los empresarios en Tenerife tengan ese optimismo, que sean más optimistas que pesimistas a la hora de afrontar
un proyecto empresarial. Mientras tengamos esos datos como ejemplo, desde las administraciones públicas pues estaremos contentos de que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna cuestión, pregunta o aclaración. Vale. Ok, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.